Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Aquí me preguntan si dejé alguna actividad de la clase anterior. No, no dejé ninguna actividad. Vamos a terminar hoy con lo que es la célula eucariota. Recordemos que ya hablamos de citología, los tipos de células, célula procariota, bacterias. Comenzamos con la célula eucariota, vimos todo lo que era la envoltura celular. La clase pasada trabajamos con todos los organelos citoplasmáticos y hoy vamos a terminar con este tema, que nos faltaba lo que era el núcleo celular. Ya explicando el núcleo celular, terminaríamos con todo lo que es célula eucariota. Les explico núcleo celular y vamos a llenar la aplicación práctica de una vez, porque la parte del núcleo celular es corto, no es tanto contenido. Entonces nos va a quedar tiempo para desarrollar la aplicación práctica. Entonces, para que tengan a mano su libro, para que llenemos eso. Bueno, les voy a compartir las diapositivas y me dicen si las ven. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, se ven las diapositivas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, quedó pendiente lo que es el núcleo celular. Núcleo celular donde vamos a encontrar toda la información genética de la célula. Comencemos definiendo qué es el núcleo celular. El núcleo celular caracteriza a las células eucariotas, es decir, es propio de las células eucariotas, porque recordemos que las procariotas tienen un núcleo primitivo, es decir, su ADN está disperso en todo el citoplasma, no está delimitado por una membrana, por eso no se le considera núcleo. Entonces, el núcleo celular es propio de las células eucariotas. Va a ser el compartimiento donde se encuentra el ADN. De toda la célula en esa zona es donde nos vamos a encontrar con el ADN. Además de las mitocondrias que también les mencioné que tienen su ADN. Allí vamos a encontrar todo lo necesario para transcribir el ADN a ARN, es decir, va a pasar de ácido desoxirribonucleico a ácido ribonucleico. Allí se va a realizar ese proceso de transcripción. Y se encuentra ausente en procariotas, como ya les mencioné. Vamos a ver qué por aquí que me dice. Continuamos. El núcleo celular se caracteriza por tener forma esférica. La mayoría de los núcleos tienen forma esférica. Y la mayoría de las células presenta un solo núcleo, pero también se da casos de células que tienen dos núcleos. Por ejemplo, las células del hígado, que serían los hepatocitos, las glándulas suprarrenales, las células de las glándulas suprarrenales, el epitelio de las vías urinarias. Por ejemplo, aquí tenemos hepatocitos, que son células del hígado. Hay células que tienen dos núcleos, por lo menos aquí tenemos una, si logran observar, tiene dos núcleos. Por ejemplo, esta tiene un solo núcleo. Esto que se ve aquí más claro sería el citoplasma y lo que está más oscuro, teñido más oscuro, es el núcleo. Entonces hay unas que tienen un solo núcleo, hay otras que tienen dos núcleos. Aquí tenemos otra que tiene dos núcleos. Hay muchas que tienen dos núcleos. Entonces, las células del hígado es una de esas que pueden tener dos núcleos. Como también tenemos células que son anucleadas o células sin núcleos. Por ejemplo, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen núcleo. Estos son glóbulos rojos. Ellos no poseen núcleo. ¿Cuáles son las funciones del núcleo celular? ¿De qué se va a encargar ese núcleo? En primer lugar, se encarga de almacenar la información genética que se encuentra en el ADN. Allí vamos a encontrar todo lo que va a transmitir esa información hereditaria, todos los caracteres. Si hablamos de células del humano,
Allí se va a encontrar todos los caracteres para color de piel, para tipo de cabello, para color de ojos, incluso para algunas enfermedades que se pueden heredar. Dirige la reproducción celular. Es allí donde ocurre el proceso de división celular, como la mitosis y la meiosis. Es en el núcleo celular donde se da la división celular. Transmite los caracteres hereditarios y ocurre la transcripción del ADN, es decir, se toma una hebra de ADN y va a pasar a ser ARN, que va a viajar por el ARN mensajero hasta que ocurra la síntesis de proteínas. Vamos ahora con las partes del núcleo. Vamos a describir su estructura, cómo está conformado ese núcleo. En primer lugar tenemos a la membrana nuclear. En algunos textos lo podemos encontrar también como envoltura nuclear o como carioteca. Aquí me dicen, profesor, una pregunta. Cuando alguien sufre la falta de serotonina en el cerebro, ¿eso puede ser hereditario la enfermedad? No, esto no es hereditario. Esto es más por una disfunción del sistema nervioso o por la disfunción de la glándula que segrega eso. No es hereditario. Vamos con entonces, con la membrana nuclear. La membrana nuclear es una continuación del retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso. Viene el retículo endoplasmático y se continúa hasta que se forma esa envoltura nuclear que va a proteger al material genético. Va a envolver a las estructuras nucleares y es doble y porosa, es decir, es una bicapa y tiene numerosos poros. Si ven, aquí tenemos el retículo endoplasmático, entonces se dice que es una continuación de este retículo. Va a envolver a todo el material genético y tiene numerosos poros. ¿Para qué creen ustedes que serán esos poros que tiene el núcleo? ¿Para qué creen que serán los poros? ¿Para qué creen que serán esos poros? Para que puedan entrar sustancias, muy bien, para que puedan entrar sustancias, también por aquí me dicen para que puedan salir los ARN también. Entonces va a ser para el intercambio de sustancias. Vamos ahora con las funciones. Funciones de la membrana nuclear. Tenemos en primer lugar que protege al núcleo. Va a regular el intercambio de iones y moléculas pequeñas. Esto va a ser, como les dije, a través de los poros. Y va a ser la barrera que va a delimitar al núcleo del citoplasma. ¿Para qué? Para que ese ADN no se encuentre disperso. Si no hubiese esta membrana, en realidad lo que hace la diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota es esta envoltura nuclear, que permite mantener aislado a ese material genético. Si no hubiese esa membrana, el material genético estuviese disperso por todo el citoplasma. Entonces tenemos que es una doble membrana. Si ven, aquí es una doble membrana. Tiene numerosos poros. Aquí, por ejemplo, dice complejo del poro. ¿Por qué complejo del poro? Porque tenemos el poro con una proteína integral que va a ser la encargada de transportar las sustancias desde el citoplasma hacia el núcleo. O sea, cumple la misma función como les expliqué en la membrana celular, que habían proteínas que servían de transporte, o sea, eran como el vehículo para que ingrese algún tipo de sustancia al centro del núcleo. Vamos con otra parte, el cariolinfa, también lo pueden encontrar como nucleoplasma o carioplasma. Esto vendría siendo como el citoplasma del núcleo. También se le puede encontrar o se le conoce como jugo nuclear. Es una sustancia amorfa, también de tipo coloidal,
en donde se encuentra gran cantidad de sustancias. Estas sustancias son, por ejemplo, iones, pueden ser aniones o cationes. Nos vamos a encontrar con ADN, con ARN y con proteínas. Su función va a ser la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son esos ácidos nucleicos? ADN y ARN. Entonces tenemos que el nucleoplasma va a ser toda esta zona de acá, donde nos vamos a encontrar con todos los nutrientes de esa zona de la célula. Vamos con otra parte que es el nucleolo. El nucleolo es un cuerpo esférico y denso. Esto que está acá es el nucleolo. No está rodeado de membrana, es decir, no hay otra membrana dentro del núcleo, solo la que lo recubre. Y va a contener ARN y proteínas y se va a encargar de la síntesis de ribosomas. Es decir, aquí en el nucleolo es donde se va a sintetizar el ARN ribosómico. Aquí tenemos una imagen, tenemos el núcleo, todo esto es el núcleo rodeado por su membrana, y tenemos el nucleolo dentro de él, pero él no cuenta con una membrana que lo proteja. Allí va a ocurrir la síntesis de ribosomas, es decir, va a ocurrir la síntesis de ARN ribosómico. Ese ARN ribosómico que se forma allí va a salir a través de estos poros para adherirse a los ribosomas, donde va a ocurrir la transcripción. Seguimos con las partes del núcleo. Tenemos ahora a la cromatina. La cromatina son cromosomas desespiralados. Por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma. Entonces la cromatina va a ser esos cromosomas, pero desespiralados, es decir, no están condensados. Es un entramado de estructura fibrilar. Está formado por 70% de ADN, 20% de histonas y 10% de otras proteínas y ARN. Las histonas son un tipo de proteínas. Nosotros acá tenemos una cadena de ADN. Entonces se dice que 70% es ADN y el otro 20% son proteínas histonas. ¿Qué va a pasar? Ese ADN va a envolver a una proteína histona y va a formar un complejo. Se van a unir cada 8 histonas y se van a empaquetar hasta ir formando toda una cadena de histonas. Cuando se condensa, se va a formar el cromosoma. Entonces, va a ser un cromosoma desespiralado, una cadena de histonas con ADN. Aquí ven cómo el ADN va envolviendo a las histonas, las envuelve hasta que se forman octámeros, es decir, 8 histonas. Y allí se va a ir formando complejos de 8 histonas. 8 histonas, todo esto son 8 histonas. Cada uno de estos son 8 histonas, hasta que se forma completamente un cromosoma. Pero la cromatina es cuando no está formado el cromosoma, es decir, cuando está desespiralado. Es como que tengamos un espiral, si lo tenemos ya unido, lo presionamos, se va a ver más denso. Pero si lo estiramos, allí estaríamos hablando o asociándolo con lo que es la cromatina. Cuando lo unimos, no dejamos que se estire, sería el cromosoma, y cuando lo estiramos sería la cromatina. Su función es transmitir la información hereditaria. La cromatina va a expresar la información contenida en ella, es decir, todos los genes se van a expresar en el proceso de transcripción. Tenemos dos tipos de cromatina. Tenemos la eucromatina, que es la cromatina no condensada y genéticamente activa. No condensada es, como les dije, cuando está desespiralada. Genéticamente activa, ¿por qué? Porque todas las células, cuando no están en proceso de división celular, tienen eucromatina, tienen cromatina desespiralada. Contiene a los genes de la célula y se encuentra dispersa por todo el núcleo. Y la heterocromatina es
cuando la cromatina está condensada, es decir, cuando ya se forma el cromosoma. Es genéticamente inactiva. ¿Por qué inactiva? Porque solamente la vamos a observar durante el proceso de división celular. O sea, generalmente va a estar inactiva, va a aparecer cuando la célula esté en proceso de división celular. Y lo vamos a encontrar en la periferia del núcleo, es decir, en las zonas más cercanas a la membrana nuclear. Por ejemplo, aquí tenemos un núcleo. Toda la que se encuentra aquí dispersa, que se ve más clara, va a ser la eucromatina. ¿Por qué? Porque está desespiralada, no se ve condensada. Y la que se ve más oscura, que se encuentra en la periferia, es decir, más cercano a la membrana, va a ser la heterocromatina, que me forma los cromosomas. ¿Por qué está en la periferia? Porque está más cercano a los poros para poder salir en forma de ARN cuando ocurra el proceso en el que pasa el ADN al ARN. Ven aquí, eucromatina cuando está desespiralada, heterocromatina cuando está condensada, cuando se compactan más las histonas con el ADN. Seguimos con las partes del núcleo y tenemos los cromosomas. Ya sabemos que los cromosomas es cromatina condensada. Entonces se dice que es un estado morfológico de la cromatina, es decir, un cambio de estado de la cromatina, que se va a observar en el proceso de división celular. Lo vamos a observar durante la mitosis y durante la meiosis. La estructura fibrilar se va a transformar en un conjunto de filamentos. De fibras vamos a pasar a filamentos más compactos. Se condensa en estructuras alargadas con forma de bastones. Aquí tenemos, en el núcleo celular, observamos a los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? La cromatina ya condensada. Venimos del ADN, se une histonas, forma un octámero, forma fibrillas, luego se condensa y va a formar filamentos más densos que serían los cromosomas. Si ven aquí, se observa en forma de bastones, pequeños bastones. Tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Por ejemplo, aquí tenemos XY, ¿estamos hablando de sexo femenino o sexo masculino? ¿Sexo femenino o sexo masculino? Sexo masculino, muy bien. Recordemos, las mujeres son XX o el sexo femenino, XX y XY para el sexo masculino. Con esto terminamos lo que es el núcleo celular. Entonces, en conclusión, en el núcleo celular nos vamos a encontrar con todo lo que es el material genético, todo el material hereditario de la célula, todo lo que se va a transmitir de generación en generación. Vamos a pasar ahora con la aplicación práctica. ¿Tienen su libro para que comencemos? ¿Tienen su libro? Hoy no les voy a dejar tarea, la tarea la vamos a hacer aquí. Como el tema era corto, vamos a llenar la aplicación práctica de una vez aquí. En mi libro es la 400, pero este es el libro del año pasado. Pudo haber variado algo y puede ser otra página. Es la aplicación práctica de célula eucariota. ¿Alguien que me confirme si es esa página? Aplicación práctica de célula eucariota. 392 me dicen por aquí. Página 392. Entonces tenemos, ok, ya se ubicaron. Vamos con la número 1. Dice, las subunidades ribosómicas se ensamblan y tenemos como opciones el ARN mensajero, el núcleo, el nucleolo, el citoplasma,
la cromatina circundante. ¿Dónde les dije que se formaba el ARN ribosómico? En el nucleolo, muy bien, Camila. Entonces la respuesta sería el nucleolo, la opción C. Vamos con la número 2. Las glucoproteínas presentes en la membrana del retículo endoplasmático rugoso que permite la unión de los ribosomas a dicha membrana se conocen como, eso se lo nombré la clase pasada. Les dije que los ribosomas tenían una proteína, riboforina, muy bien, por acá me dicen riboforinas. Leticia dice que son riboforinas, está correcto, sería la opción C, riboforina. Vamos con la tercera. Las enzimas presentes en el retículo endoplasmático liso han sido bloqueadas por acción de un fármaco en experimentación. Uno de los primeros efectos negativos se refleja en la estructura molecular de la membrana citoplasmática, debido a que se ha disminuido la síntesis de... ¿Por qué está compuesto principalmente la membrana celular? Por fosfolípidos, muy bien. Entonces, se disminuye la síntesis de fosfolípidos. Al dañarse la estructura molecular es porque está afectando a los fosfolípidos. Entonces, sería la opción D, fosfolípidos. Vamos con la cuarta. En los seres humanos, los eritrocitos o glóbulos son células pequeñas de 7 a 8 micras y son muy flexibles. Cumplen la función principal de transportar el oxígeno a todas las células del organismo e intercambiarlo, con el anhídrido carbónico, producto de la respiración celular. ¿Qué estructura celular le permite la flexibilidad necesaria para circular por los capilares más delgados del cuerpo? Tenemos microtúbulos, citoesqueleto, glucocálix, exoesqueleto y la elastina. ¿Cuál será? ¿Cuál es la que le da forma a esa célula? Que le permite esa elasticidad. El citoesqueleto, muy bien, Camila. El citoesqueleto. Citoesqueleto sería la opción B. Vamos con la número 5. En el transporte activo, el movimiento de moléculas se realiza en contra de la gradiente de concentración con gasto de energía. Este tipo de transporte es mediado por proteínas, opción A, que hidrolizan ATP, opción B, periféricas, opción C, fibrosas, opción D, receptoras, opción E, contráctiles. Por aquí me dicen, Edison me dice que hidrolizan ATP, muy bien. Si es transporte activo se necesita energía, entonces tienen que ser aquellas proteínas que hidrolicen ATP. Entonces sería la opción A. Vamos con la número 6. Marcar la relación correcta entre el organelo y su función celular. Vamos con la mitocondria. ¿Mitocondria va con qué? ¿Con qué función? Mitocondria va con qué? Con respiración celular, muy bien. Aparato de Golgi. Aparato de Golgi va con transporte de sustancias, muy bien, José. Lisosomas. Lisosomas. Ya por aquí me dicen la E, pero vamos a repasarlo, pues. Lisosomas va con digestión celular, muy bien. Ribosomas con síntesis de proteína y centriolos con división celular. Entonces sería la opción E. 3, 5, 4, 1 y 2. Vamos con la número 7. El proceso metabólico que se lleva en las células musculares de los animales cuando no hay suficiente oxígeno se denomina fermentación láctica. Muy bien, Josué. Fermentación láctica. Incluso eso
lo pueden observar ustedes en su cuerpo. Cuando ustedes tienen mucho tiempo sin hacer ejercicio y van y corren, dan 3 vueltas al parque y al día siguiente andan que les duele todo, eso es acumulación de ácido láctico. ¿Por qué? Porque realizaron una actividad anaeróbica. Entonces, en sus músculos ocurrió ese proceso de fermentación láctica. La 5 era la opción A. Por aquí me preguntan la 5, era la opción A. Entonces seguimos. La 7 dijimos que es la C, fermentación láctica. Vamos con la 8. Marcelo está leyendo un libro acerca del origen de la Tierra y de cuando los océanos estaban llenos de unas bolsitas que guardaban en su interior el agua salada. Con el correr del tiempo, esas bolsitas se fueron transformando y adquirieron distintos grados de complejidad. De modo que actualmente la capa que las aísla de su entorno les permite relacionarse con el exterior y hacia el interior. Ha organizado un sistema compartimentalizado. Esas bolsitas se refieren a la, por aquí que me dicen, ¿para el celular de las células procariotas actual? No. Membrana que aísla el ADN de la célula eucariota, no, porque por ella no me nombraron en ningún momento el ADN. La C, membrana nuclear de la célula eucariota primitiva, tampoco, no me nombraron ADN. La D, membrana celular de la célula eucariota actual, pudiese ser. Membrana nuclear, no me habla de ADN. Entonces sería la opción D, membrana celular de la célula eucariota actual. ¿Por qué? Porque aquí dice que le permite aislarla de su entorno, relacionarse con el exterior, porque entra y sale sustancias, y ha organizado un sistema compartimentalizado, que serían todos los organelos que están en el citoplasma, delimitados por esa membrana celular. Por acá. Ok, muy bien. Entonces la opción D. Por aquí Marlon me dice que él fue el primero que lo dijo. Ya después cuando revise el chat, veré quién lo dijo primero. Vamos entonces ahora con la 9. En la respiración aeróbica, el aceptor final de los electrones es ¿quién es? El oxígeno, muy bien. El aceptor final de los electrones es el oxígeno. Vamos con la última. Los lisosomas es a digestión celular como, aquí me dice, ribosoma es a síntesis de lípidos, no, porque sintetiza proteína. Mitocondria es a división celular, tampoco, porque se encarga de la respiración celular. Golgisoma es a glucogenólisis, tampoco. Sería entonces la opción D, mitocondria es a síntesis de ATP. Entonces la 10 es la opción D. Por aquí me piden que les repita la 8. La 8 es la opción D, membrana celular de la célula eucariota. Vamos a repasarlo para que terminemos. La número 1 es la opción C. Número 1 es la opción C. Número 2 también es la C. Número 3 es la D. Número 4, la B. Número 5 es la A. Número 6 es la E. Número 7 es la C. Número 8 es la D. Y número 9, la D también. Y la 10 sería la opción D. Con eso terminaríamos ya todo lo que es célula. La próxima clase vendríamos con histología vegetal. Por aquí me piden que les deje tarea, pero es que ya realizamos la actividad práctica. Ya para la siguiente clase les dejo tarea. Listo, chicos, con esto terminamos. ¿Alguna duda? ¿Anotaron todas las respuestas? Sí, tienen que tener sus apuntes en su libro. Bueno, ya que algunos quieren tarea, entonces mándenme sus apuntes por Cubicol, donde les publique el video, donde les voy a publicar el video y las diapositivas, ahí cargan sus apuntes. Bueno, por ahí me pidieron tarea, así que. Bueno, chicos, feliz.